Buenas tardes, por favor, ¿me confirman el audio? Buenas tardes, licenciada, sí se escucha. Ok, gracias. Ah, bien, hoy hacemos lo que es grupos de colas y lo que son las colas en vectores. Un ratito. Bien, entonces lo que hemos sido, lo que hemos visto el día lunes es el manejo de las múltiples pilas, viendo que se puede almacenar en pilas o se puede almacenar en colas. Aquí tenemos una cola de pilas. Y de la misma manera podemos almacenar en, en las mismas estructuras grupos de colas. ¿Ya? En este caso, lo que es el manejo de cantidades o conjuntos de colas lo podemos hacer a través de pilas. Bueno, aquí tengo una pila que contiene colas simples, o sea, es un conjunto de colas simples almacenados en una pila, es una pila de colas. Y para poder manejar una pila de colas, bueno, es importante primero definir la clase del elemento que vendrían a ser estas colas, que van a estar dentro de lo que es una pila. Entonces, el vector o los elementos que va a almacenar el vector en una pila vienen a ser colas. ¿Sí? De esa forma establecemos o definimos lo que es una pila de colas. De la misma manera podemos tener una pila de colas circulares o podemos tener una cola de colas. En este caso, una cola simple de colas simples, podemos tener una cola simple con colas circulares o tener colas circulares con colas simples o una cola circular de otras colas circulares. ¿No? La idea y el manejo es igual, o sea, es similar a lo que hemos visto el día lunes, el definir primeramente el modelo y establecer lo que es el manejo de las colas. Bien, para esto voy a hacer el problema ese problema que hemos visto de los libros y los estudiantes. He dado un vistazo ya a esos ejercicios que me han resuelto. Hay casos que está bien, o sea, pasa, pero hay casos descabellados que ha ocurrido en ese ejercicio. A pesar de que se les ha recomendado desde principio de semestre de que es importante en esta materia observar el contexto, o sea, el lugar donde estamos moviéndonos, ver qué es lo que estamos manejando y cómo es nuestro modelo y a partir de eso plantear la solución, ¿no? Pero viendo, o sea, viendo las soluciones, hay realmente casos, o sea, que es para pensar, que es como para decir, ya, usted vuelve a 121. O sea, conceptos de 121, manejo de objetos, manejo de métodos, o sea, parece que no hubiera idea. Entonces, nuevamente la recomendación. Uno, saber realizar análisis, saber mirar ese contexto donde se plantea el problema, saber programación orientada a objetos y con todos sus conocimientos resolver problemas. Voy a ir mostrando los errores que me han cometido en ese caso. Voy a tomar
voy a tomar este caso. Ya voy a resolver ese problema, pero en colas de colas circulares. Bien, veamos. Espero que recuerden el contexto. Ya voy a plantear nuevamente. Hemos definido, copiarme todo esto. En realidad me copiaré toda la fila. Bien, el problema que era, les decía, hay una cola de estudiantes en la puerta de la biblioteca, de la carrera. Los lunes tienen que devolver libros, les decía. Es una cola de estudiantes donde cada estudiante tiene libros, un conjunto de libros, ¿no? En el caso del problema era una pilita de libros, pero ahora vamos a hacer una colita de libros, donde cada estudiante tiene libros para devolver. Bien, ¿cuál es la idea? Tenemos ahí la cola. Esta colita es para los libros. Estoy cambiando de la pila a una cola. Y aquí van a estar los estudiantes. Hay una figurita para los estudiantes. ¿Dónde tenía esta carita? Bien, ahí está un estudiante. Azulito, aquí va a estar un estudiante. Y aquí tenemos a otro estudiante. Y este es el estudiante 1, está en una cola simple y ahí está esta cola donde están los libros que está llevando ese estudiante. Este es el estudiante, su colita de libros. Cada estudiante con los libros ahí agarrados en forma colita, están ahí haciendo fila en la puerta de la biblioteca. Ese es el contexto. ¿Sí? Y para este contexto, o sea, definimos nuestro modelito. Algo similar a lo que hemos hecho en la clase de ese día, del día lunes. Bueno, ahí se nos ha hecho fácil dibujar, pero ahora aquí vamos a ver. Bien. Bien. Tenemos en una cola simple almacenados elementos estudiantes con su colita de libros. Ya, eso es lo que tenemos. Por tanto, necesito establecer a los elementos primeramente. Las columnas a la izquierda. Bien, empezamos entonces. Desde el contenido más chiquito, en un libro hemos dicho, hemos colocado el título, hemos colocado al autor y al número de páginas. Y teníamos, bueno, estoy representando a esta colita, ya la colita de los libros. Tenemos la cola, es una cola circular de libros. Bien, hasta ahí entonces ya tenemos a los elementos. Estas colas de libros está asociado a los estudiantes, por tanto vamos a definir, habíamos dicho, la clase estudiante. Bien,
Aquí, la clase estudiante, que va a tener su nombre para saber quién es estudiante. Hemos colocado, creo que su CI. Y luego aquí teníamos la colita. Bueno, en el ejemplo, la pila. Aquí voy a colocar la cola de libros, CL. Nuevamente, no se hagan líos de composición y agregación, cualquiera. Bien, y aquí almacenamos a los estudiantes. También ese sería nuestro modelito. Los libros que van a estar en esta colita. Esta es la clase cola circular que representa a estas colas. Luego tenemos a los estudiantes que tienen esa cola de libros. Cada estudiante tiene sus datos, nombre, CI, y tiene la cola de libritos. Y objetos de estudiante están ingresando a esta cola. Esta va a ser una cola simple. Voy a colocar aquí cola simple de estudiantes. Una cola simple de estudiantes, que es una cola circular de libros. Y bueno, en estas clases, o sea, en la del libro, asumimos los get, los set, leer y mostrar. Bien, el problema, ahorita voy a recordar, el problema que hemos planteado era, para que vean la solución, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para que se vea la solución que deberían haber analizado y todas las cosas descabelladas que me han puesto, voy a ir haciendo notar para que tengan cuidado. Bien, lo que teníamos que hacer era mostrar a los estudiantes, si mal no me equivoco, estudiantes con más de K libros. Ese es el problema. Y ahí es importante ponernos a pensar, ¿no? O sea, imagínense, este es un estudiante y ahí están los libros que está llevando el estudiante. Primer estudiante, este es el segundo estudiante y ahí están los libros que está llevando ese estudiante. El tercer estudiante y aquí están los libros. ¿Cómo saber quiénes de estos estudiantes tienen más de K libros? Les había dicho que en estas estructuras no sabemos cuántos libros hay, por ahí solo un hito, por ahí son 5, por ahí son 10, no sabemos. Nada se supone. Entonces, puede ser cualquier cantidad de libros que cada estudiante esté llevando. Ahora, suponiendo que ¿quiénes tienen más de 2 libros, por ejemplo? Entonces, ahí tengo que revisar esta cola si tiene más de 2 libros. Y por eso les decía, hay un método, y aquí este método, en este caso, en la cola circular, la cola de libros, esta es la cola de libros. Voy a ir señalando, porque incluso el entender cuál es la clase y a qué representa, o sea, hasta eso, o sea, esta clase, cola CL, representa a estos objetos cola. ¿De qué? De libros. Y el estudiante, esta clase estudiante, representa a el estudiante y a la cola, a los dos, por aquí, por sus atributos. ¿Sí?
Ahora, queremos saber qué estudiantes, o sea, quiero saber Juanito, Pepito, Luisito, quiénes tienen más de K libros. Entonces, para eso, en esta cola de cada estudiante tengo que saber cuántos libros hay, ¿sí? Pero la cantidad de libros, o sea, está dado, o la cantidad de elementos que son libros, está dado por este método, y este método está definido. Este número de elementos de la cola. Según la cantidad de elementos que tenga, entonces. Y me han hecho y me han deshecho sus algoritmos. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tengo esta cola, la cola simple, donde están los estudiantes. Tengo que revisar estudiante por estudiante para saber quiénes tienen más de K libros. ¿Ya? Entonces, aquí la solución. Para la solución necesito la cola donde están los estudiantes. La cola simple de estudiantes. Vamos poniendo que A. Y necesito este K, que es un valor numérico que vamos a enviar. Entonces, de esta cola quiero saber quiénes tienen más de K libros. Para eso es ese parámetro. Ahora, ¿qué haríamos? Tenemos que sacar estudiante por estudiante de esta cola simple. Cada estudiante sale y hay que revisar. Pero estos elementos no los vamos a perder, los vamos a resguardar en un auxiliar. Para eso necesitamos un auxiliar que tiene que ser una cola, no puede ser cualquier cola, tiene que ser una cola simple de estudiantes. Por defecto vacío. Y vamos a empezar a extraer a los estudiantes. Mientras A no esté vacía, vamos sacando a cada estudiante. Igual de A eliminar. El método de eliminar es el que extrae los elementos. Y como es una cola, extrae al primero. Bueno, y aquí vamos a hacer el proceso de revisar. Una vez que revisemos a este estudiante, lo vamos a resguardar al auxiliar. Hasta ahí, o sea, lo único que estoy haciendo en este caso, fíjense, en esta solución es solo extraer los elementos y guardarlos hasta vaciar la cola donde están los estudiantes, que se supone que es esta colita. Esto es A. Vamos a colocar en rojito y para que vean. Esta es la cola A. De ahí estamos sacando a los estudiantes y los estudiantes están saliendo con sus colitas. Ahí están las colitas de los estudiantes. Entonces, aquí el algoritmo lo que está haciendo es, mientras esa cola no esté vacía, o sea, mientras A no se vacíe, saca estudiante y los libros, uno por uno. Y el que sale es el primero, por ser cola. Primero que ha entrado, primero que sale. Entonces, aquí tenemos al estudiante. El estudiante que tiene datos y una cola de libros. Si queremos saber si tiene más de K libros, los libros de cada estudiante está aquí en esta cola, pero quiero saber, no quiero revisar los libros. ¿Sí? Lo único que quiero saber es si tiene en cantidad más de K libros. Y para eso está este método que calcula, determina la cantidad de elementos que hay en la cola circular. Los elementos son libros, entonces lo que me va a decir es cuántos libros tiene la cola circular. Y aquí lo que había que hacer era contar, ahora me estoy acordando, no es mostrar. Bueno, es del estudiante que acabamos de extraer, obtener la colita, que en este caso viene a ser CL. Aquí tenemos los getters, los setters, entonces obtengo esta colita. Entonces le digo get CL. Tengo la cola. Y hasta aquí, o sea, esta partecita
me obtiene la cola. O sea, hasta ahí tenemos el objeto cola. De este objeto cola determinamos el número de elementos que tiene. Para eso usamos el método. ¿Cuántos elementos tiene esta cola del estudiante X? Si esto es mayor acá, significa que tiene más de K libros. Aquí era contar, ¿no? Era mostrar. Para eso han usado contadorcitos. Sé que va a empezar en cero, entonces ahí vamos a contar. Si este estudiante en su cola tiene cantidad de elementos, o sea, cantidad de libros más de K, entonces contamos. C es igual a C más 1. Y ahí tenemos el resultado, hacer un print o un return. O sea, vamos a hacer un return de C. Y ya está. Ah, bueno, nos falta de poner los elementos desde el auxiliar, porque hemos llevado todo al auxiliar. Y esta es la solución, o sea, esta sería la solución manejando a la estructura, manejando sus métodos. Bien, pero como les digo, ha habido casos y casos. Bien, entonces, ¿qué es lo que han hecho y qué es lo que he observado? ¿Ya? Y ahí voy a ir mostrando los errores. Esta es la solución. Aquí voy a colocar los casos, los errores que me han cometido. Por ejemplo, hacían esto. Y ahí vamos a observar aquí. Me indicaban si el estudiante, o sea, que es este estudiante X, si su número de elementos es mayor que 0. Digo, mayor que K. Y aquí, por ejemplo, este es un error de 121. ¿Cómo pueden al estudiante aplicarle ese método? Y aquí solo es mirar el modelo. Aquí yo solo tengo los getters y los setters. Ya más el leer y el mostrar. Es todo lo que hay, les dije. No tenemos más y tampoco es inventarse. El estudiante o un objeto estudiante solo tiene estos métodos. No hay más. Y imagínense lo que le están colocando aquí. Si fuera el examen, 0. No hay otra. Lo otro, y eso también es un gran problema, me hacían el get, o sea, sí me han colocado el get, y entre paréntesis me han colocado al objeto, o sea, a este CL, que en el ejercicio era Z, y me han hecho así, CL, paréntesis. Y otra vez aquí, miren, el horror aquí, igual por eso es 121. ¿Cómo? O sea, ¿cómo me pueden hacer eso? Estoy mostrando los problemas y espero a las personas que hayan hecho eso recapaciten, reaccionen y vean. Porque estas soluciones en los algoritmos, en el examen, es 0. O sea, vuelvan a 121. Eso es lo único. Para poder aprender a manejar estos métodos. Entonces, hay otro error. Y lo otro que me han hecho es, a ver, me han llamado a un método, así,
Estoy cambiando y estoy indicando. Si me dicen contar, ya, le mandan el estudiante, ya, así. Bueno, me establecen un proceso y en este proceso contar donde podían, bueno, han mandado algunos el objeto mismo y otros han mandado la colita, pero depende mucho, ¿no? O sea, aquí, a ver, el estudiante que está ingresando, porque, y aquí empiezan a contar. Aquí me hacen un while mientras no te... Se supone que aquí está ingresando el estudiante para poder manejar la cola que está dentro del estudiante, porque el estudiante, ahí en el modelito, ahí adentro en el estudiante está la colita. Si queremos manejar esa colita, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mientras este estudiante, él, mientras la colita no esté vacía. Ese sería el... Lo que me han hecho es así, o sea, hasta ahí debería ser, pero así empiezan a hacer. Creo que estén observando, ¿ya? Empiezan a sacar los libros. El libro L de E punto eliminar. Al estudiante lo tratan como una cola. Y bueno, en algunos casos, o sea, han verificado si L es mayor que K. Si es mayor que K, así, o sea, puntos suspensivos. O sea, una total incoherencia. O sea, aquí, o sea, esta solución así como está, es una solución traída de los pelos. Ahí, por eso, este problema es de 121. Eso no es 131. 121. ¿Qué significa que no conoce el manejo de objetos? Se supone que aquí está entrando un objeto. Y del objeto, o sea, y ahí es importante y el modelo, el objeto, ¿qué tiene? Todo esto. Entonces, así problemas he observado, solo así un vistazo he dado y de los 50 y pico que estaban, 30 más o menos aproximado, no, ni eso todavía, de 25, 26, 27, algo por ahí, estaba bien, y el resto, mal. Así, problemas de este tipo tenía. Entonces, eso por favor revisen, ¿ya? Eso no enseñamos en 131, o sea, yo no puedo enseñarles, o sea, el manejar un objeto. No puedo yo ir a 121. Lo que sí es el manejo de las estructuras, eso es lo que estamos viendo, manejar estas clases. Controlar el manejo de los elementos de las estructuras, definimos las estructuras. Debemos conocer a los métodos. Debemos saber manejar esos métodos. Los hemos analizado método por método, la lógica que tiene y cómo funciona, y tenemos que saber usarlos. Ir a estos niveles de programación, o sea, no vamos a hacer en 131. Ahí lo único que les puedo decir es, bueno, repasen 121. Y espero que lo hagan. Espero que lo hagan. ¿Ya? Entonces, eso por favor, es importante, o sea, es importante siempre contextualizarse, o sea, les decía, es importante mirar el contexto, analizar el contexto, saber qué estamos manejando, tener el modelo ahí a la vista, a la mano, para poder resolver problemas. Pero si yo así de memoria, porque ni me acuerdo qué métodos habrá, qué nombres de clases sabré, o sea, si no tengo el modelo y empiezan a resolver un problema, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, no tiene sentido, o sea,
Para mí es importante este modelo, por eso muchas veces tengo que ir a mirar al modelo a ver qué he definido para poder plantear el problema. Los nombres de las clases, los atributos, los métodos, tengo que conocerlos para poder resolver el problema. Mientras no sepa, si a ciegas, sin mirar un modelo, quiero resolver, o sea, no se puede, ¿ya? Bien, entonces, eso quería mostrarles para tener cuidado, pero en este caso resolviendo, ¿no? Cantidades de colas. En este caso estamos viendo una cola de colas, una cola simple de colas circulares para poder resolver ese problema. Bueno, algo que me han hecho también es, en vez de este método, en vez de usar el método, me han hecho un pequeño proceso que cuenta. Ya, eso es válido, pueden contar los libros, o sea, por ahí, bueno, se han olvidado o no de que existía este método. Se podía agarrar la estructura y contar los libros, cuenten, un pequeño proceso que agarre los libros y vaya contando uno por uno, cuántos libros hay. Y esa cantidad se compara. ¿Puede hacerse? Sí, está bien. Pero bueno, ahí ya vamos viendo eso, hacer otro proceso más. Bien, aquí hacemos un problema más. Vamos a, bien, aquí nos ponemos a pensar, ¿no? Queremos, dice, los títulos, bueno, los libros que tengan un título, bueno, que correspondan al autor X. Todos los libros del autor X vamos a llevarlos adelante. ¿Eso qué significa? Que cada estudiante tiene que organizar los libros que está agarrando y todos los del autor X tienen que estar adelante de la cola. ¿Sí? Tenemos que organizar esta cola. No a los estudiantes, sino a la cola, a los libros. Entonces, de cada estudiante, llevar los libros del autor X al principio. Todos los libros del autor X hay que llevarlo adelante. Eso es lo que se quiere. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, igual. De cada estudiante, o sea, vamos a sacar al estudiante y al sacar al estudiante sale con la colita. Y esa colita es la que hay que organizar. Tenemos que organizar la colita. Bien, para eso empezamos. A ver, autor X, voy a colocar el proceso. Para esto necesitamos la cola simple de estudiantes A y necesito a ese autor X como parámetro de entrada. Ahora tengo que revisar cada estudiante. Entonces, de esta cola que estoy ingresando como parámetro, tengo que ir sacando estudiante por estudiante. Pero para esto voy a usar un auxiliar para poder resguardar los elementos. Mientras, hay otra cosa, las indentaciones. Ay, en el examen no les voy a perdonar. Miren, o sea, por eso es escrito, todo, me van a con puño y letra, escrito sus exámenes. La indentación, ¿qué es la indentación? O sea, y esto de las herramientas lo hacen automático, pero nosotros también tenemos que ordenarnos en nuestros algoritmos, ¿no? La indentación refiere a ir dejando un tab, un espacio, ciertos niveles de nuestro algoritmo. Por ejemplo, el contenido de este proceso tiene un cierto espacio, ¿ya? En esta línea, esta otra línea, esta la llave, esta otra llave. O sea, todos estos están a una misma altura, pero están un poquito más adentro de la llave del proceso. Ahora, el contenido del while, o sea, toda esta parte igual está un poquito más adentro, o sea,
espacios, tabulaciones que a veces hacen las herramientas. El contenido del IF igual está, su contenido está un poquito más adentro. Eso es tabular o identar nuestros algoritmos. He visto, creo que unos 2 exámenes, no exámenes, sino del repaso del día lunes. O sea, cero identación, o sea, todo un desorden, así, esto por aquí, esta llave más a este lado, o sea, así. El algoritmo, o sea, miro, o sea, parecía un garabato por ahí. Ordenen sus algoritmos y tienen que hacer una ordenación sistemática, así como las herramientas lo hacen, para poder ver, para poder revisar, para poder ver las llavecitas, si la estructura contiene todo lo necesario, para eso. ¿De qué me sirve escribir por escribir todo a la izquierda, por decir? O escribir como sea. Y esa ordenación, o sea, voy a tomar en cuenta en el examen también. Siempre identen, o sea, un poquito más allá coloquen las identaciones. Bien, mientras no esté vacía voy a extraer a los estudiantes de la cola. Y ahí voy a hacer la organización de la cola que tiene el estudiante, de su colita de libros, y luego voy a colocar, resguardar al auxiliar. Hasta aquí, todo lo que se ha hecho es sacar cada estudiante, y cada estudiante, nuevamente, tiene sus datos y una cola, pero es una cola de libros, es lo que tiene. Entonces, este estudiante tiene su CI, tiene su nombre y su colita con sus libros. Y cuando realice el proceso, bueno, a ese estudiante lo llevo al auxiliar. Y al finalizar, pues, volvemos a reponer y ahí tenemos el resultado. Bien, ahora la solución. La solución se puede modularizar. La solución podemos trabajarlo aquí, pero ahí es importante siempre observar, siempre analizar el concepto de objetos, ¿ya? Empezamos entonces. Del estudiante, voy a primero hacerlo aquí, voy a obtener la cola de libros. Esto. Voy a obtener en una variable, en la variable CC, el estudiante EX, voy a hacer un get de la cola. Y ya tengo la cola con los libros. Como ya tengo la colita con los libros, ahora organizamos. ¿Cómo podemos hacer que los elementos, en este caso los libros del autor X, estén al principio de esa cola de ese estudiante? Entonces ahí las posibilidades, ¿no? O sea, de usar un auxiliar, no usar auxiliares, eso ya vamos analizando. Voy a usar un auxiliar para la colita de libros, para llevar los elementos que no sean del autor X, ¿ya? Entonces indicamos. Primero voy a indicar cuántos elementos tengo. No voy a usar un auxiliar adicional para llevar los elementos del autor X, sino voy a usar la misma cola. Pues de BCC, o sea, de la colita de los libros, determinamos el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay?
acuerdo a esa cantidad de elementos, hacemos un for y que va a ir desde 1 hasta esa cantidad de elementos. Vamos a extraer los libros. ¿De dónde? De la cola CC. Bien, otra vez. El estudiante se ha obtenido la colita de los libros de cada estudiante, de cada EX de la cola. Obtenemos esa colita de libros, determinamos cuántos elementos, cuántos libros tiene y de acuerdo a esa cantidad de libros vamos a sacar a todos los libros. Y todos los libros que no sean del autor X los vamos a llevar al auxiliar 2 y los que sí sean los vamos a colocar en la misma cola. Entonces preguntamos si el libro, el X, su autor no es X. Si no es X, el libro, si no es del autor X, lo vamos a llevar, les dije, al auxiliar 2. Y llevamos el libro. Pero si es del autor, entonces colocamos en la misma cola. Y así, o sea, con este for lo que estamos haciendo es cada uno de los libros de la cola del estudiante X estamos revisando. Todos los que no son del autor X está yendo al auxiliar 2, pero los que sí son están retornando a la misma cola. Bien, entonces en la cola, cuando terminemos con los N libros de revisar, en la cola están los libros del autor X. Y detrás vaciamos los que no son del autor X. Dice, en CC, detrás hacemos un vaciado de aux 2. Y así tenemos a los libros del autor X adelante. Y esta colita, o sea, esta colita que hemos extraído del estudiante, esta es la que está organizada. Vamos a setearlo, vamos a devolverle al estudiante, ya con la ordenación EX punto, setear la colita con la nueva cola organizada. Y ya el estudiante con la colita organizada se va a ir al auxiliar. Y así vamos a tener el resultado. No sé, vea así de cortado. Ahí está el algoritmo. María completito. Entonces ahí observamos siempre, ¿no? De la cola vamos a revisar cada estudiante. Y como cada estudiante tiene la colita de libros, de cada colita de libros del estudiante, realizamos el proceso de organizar de acuerdo al problema. Y así podemos ir trabajando, pero todo esto ya hemos visto, o sea, hemos trabajado en pilas y colas. ¿Sí? Vamos a pasar al manejo, bueno, hasta aquí hemos visto lo que son las pilas de pilas, pilas de colas, colas de pilas, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver el caso, y eso también hemos dibujado, ¿no?
el manejo del vector. Para poder almacenar y controlar un conjunto de pilas, un conjunto de colas a partir del vector, y ahí tenemos que un poco ahora observar y entender el vector y la forma en cómo va a trabajar. Tenemos el caso de una multipila, una múltiple pila, bueno, son nombres diferentes que llegamos a colocar, ¿no? Es un conjunto de pilas, es una multipila, múltiple pila, un vector de pilas, es lo mismo. Cuando tengamos a esta estructura, ¿sí?, tenemos un grupo de pilas dentro del vector, pero estos elementos que son pilas ya no salen así toda la pila, toda la cola, como ha ocurrido en estas otras estructuras. Aquí, en este caso de la pila, o sea, por el criterio que tienen, o sea, la pila lo que hace es permitirnos adicionar elementos y también nos permite extraer elementos, dependiendo qué elementos tengan. En este caso tiene colas, o sea que todas las colas pueden salir o pueden ingresar, o sea, porque ese es su elemento. Lo mismo aquí, tenemos colas en una pila, entonces ingresamos elementos cola y extraemos elementos cola. O sea, en este tipo de estructuras, o sea, los elementos al ser otras estructuras salen así como estructuras. Lo que no va a ocurrir aquí en el vector, ¿sí? Aquí tenemos un conjunto de pilas, pueden ser colas, pero los elementos, ¿sí?, los elementos que salen ya no son pilas, ¿sí? Los elementos es lo que se almacena dentro. O sea, vamos a administrar un grupo de pilas o colas en sus elementos. ¿Eso qué significa? De que nosotros podemos llegar a ir colocando elementos, o sea, por decir, ingresamos A, ¿sí?, pero no entra la pila. Elementos es lo que va a entrar. Vamos a ingresar B dentro de la pila. Ingresamos C, estamos apilando elementos. Elementos dentro de la pila. Y así también podemos extraer, pero podemos extraer elementos de esta pila. No se extrae toda la estructura. ¿Eso qué significa? Que este vector de pilas me va a permitir manejar a los elementos de las pilas. Y eso va a ser importante ahora entender. Aquí no salen pilas ni entran, no salen pilas ni entran pilas. Lo que hace es ingresar elementos. Nosotros vamos colocando elementos dentro de estas pilas y vamos extrayendo elementos. Entonces, en un vector que tiene una cantidad de pilas, nosotros vamos a administrar, vamos a manejar los elementos que hay dentro de estas estructuras. El objetivo, reitero, es administrar y manejar a los elementos de las pilas que tengamos en el vector. En este caso, podemos tener una cantidad de pilas, por ejemplo, 5, y empezamos a administrar sus elementos. ¿Sí? Para poder administrar sus elementos, tenemos que, simultáneamente no podemos manejar todas las pilas. En un momento dado, alguna pila es lo que llegamos a manejar. Lo mismo va a ocurrir con las colas. ¿Sí? Si tenemos un vector de colas, no manejamos las colas, sino manejamos elementos. Nosotros podemos adicionar elementos, colocar en la cola, o podemos extraer elementos. No ingresa toda la cola, sino manejamos, reitero, elementos.
todos los elementos que podamos ir colocando en la cola y podemos ir sacando de la cola. Y para ello, igual, necesitamos saber cuántas colas tenemos dentro del vector, porque lo que se administra son las colas, y vemos los elementos, y manejamos los elementos. Queremos intercambiar los elementos, queremos ordenar elementos, queremos ver si existe algún elemento, cuántas colas tiene el elemento, o sea, manejamos y administramos las colas, pero en sus elementos. Esa es la característica ahora de las múltiples colas. O sea, aquí igual vamos colocando elementos y vamos extrayendo elementos. Para ello, o sea, para este manejo del vector de pilas o colas, empezamos estableciendo su diagrama de clases, ¿ya? Este ejemplo, bueno, es una múltiple pila que va a almacenar elementos, números. O sea, son números los que llegamos a almacenar y son números los que llegamos a extraer. Por eso es una pila, una múltiple pila de números. Ahora tenemos un grupo de pilas donde vamos a manejar a los números de esas pilas. Bien, entonces si tenemos esta multipila, el modelado, ¿sí? Primero tenemos que definir a la pilita que almacena los números. En este caso vendría a ser esta clase. Y conocemos el modelo, la pila de números, un max, un max más 1 y tope y todos sus métodos. Bien, a la pila la conocemos, sabemos manejar. Lo que nos interesa ahora es definir a este vector que me va a permitir manejar a ese grupo de pilas. Y como un vector, ¿no? O sea, llegamos a definir cuántos elementos va a tener ese vector, definimos al vector, pero este vector lo que va a hacer ahora es almacenar pilas de números. Entonces, la multipila o el vector de pilas, dice, va a establecer un vector para poder almacenar a las pilas, o sea, para poder contener a las pilas y llegar a manejar sus elementos. Nosotros establecemos el límite o la dimensión de este vector, esto ya por 111, ¿no? Le damos la dimensión al vector. Esta dimensión, o sea, hay que tratar de definir de acuerdo a cuántas pilas podemos llegar a manejar, porque no podemos establecer, o sea, por ahí en un momento dado manejo 3, luego manejo 5 y luego manejo 10. Entonces, la dimensión hay que establecerla de acuerdo a cuántos como máximo podríamos tener en pilas dentro del vector. Y luego este atributo, el NP, o sea, es cuántas pilas tienen elementos. Porque el vector, o sea, como aquí está definido, puede tener 30 celdas. O sea, el total de celdas va a ser 30. Si vemos aquí al vector, bueno, aquí adelante está la celda 0. La celda 0, los que quieren manejar con la celda 0 pueden hacerlo, pero aquí no se está manejando la celda 0. Desde la celda 1 se está utilizando para almacenar a la primera pila, la celda 2 la segunda pila y una cantidad de pilas, y el vector para esta dimensión tiene hasta la celda 29. Empezando desde la 0, que no la estamos usando. Tiene hasta la 29. Pero el n, o sea, este n que está definido aquí, establece cuántas pilas tengo, o sea, cuántas pilas van a almacenar mis elementos. Si nosotros decimos 5, entonces va a ser 5 de las 30 celdas que va a llegar a manejar los elementos. Eso es lo que significa. Y para ello se establece el constructor, métodos para poder manejar y administrar a esas n pilas. Entonces, lo que les decía, es para poder definir una multipila, necesitamos
establecer primero este N, cuántas pilas tengo, y empezar a manejar a los elementos dentro de la pila. Podemos nosotros llegar a definir una determinada pila. Por eso hablamos de la iésima pila. Simultáneamente, las N pilas no podemos llegar a administrarlas. En un momento dado, es una pila la que llegamos a manejar. ¿Ya? Para eso, establecemos este parámetro I, que me dice cuál es la pila que estoy procesando en un momento dado. Entonces, este parámetro I me va a establecer, ¿no? O sea, me va a definir en qué pila me encuentro para poder procesar esa pila. Entonces, en función a este parámetro I, tengo la posibilidad de realizar el control de esa pila en sus elementos. Y para esto, bueno, se establecen, ¿no?, los métodos. O sea, tenemos estos get y set para este atributo NP. Estos métodos es vacía y parámetro I es para saber si esa pila donde me encuentro está o no vacía. Este parámetro I puede ir cambiando, ¿no? Mediante un contador, mediante algún, cambia. En un momento dado tenemos una pila, entonces lo que va a hacer es verificar si esa iésima pila está o no vacía. Y este método, si la iésima está o no llena. Este otro método determina el número de elementos que tiene la iésima pila. Y este método adicionar es justamente esta tarea. Queremos a esta iésima pila adicionar un elemento. Por tanto, tengo que identificar cuál es la pila y cuál es el elemento que quiero adicionar. Por eso el método adicional lo que hace es recibir el elemento y el valor de la iésima pila donde se quiere adicionar. El eliminar lo que hace es sacar un elemento, o sea, lo que hace es, dada la pila I, extraer, sacar un elemento de esa pila. No saca toda la pila, solo un elemento. El I es para identificar en qué pila nos encontramos. En este caso nos encontramos en la pila 2. Pues como me encuentro en la pila 2, ahí puedo adicionar y de ahí puedo extraer un elemento. Esa es la tarea del eliminar. El llenar, o sea, me va a permitir llenar elementos en la pila I. Y nosotros podemos decirle cuántos elementos queremos colocar en esa pila. Este otro llenar nos va a permitir llenar un grupo de pilas. Quiero llenar 5 pilas, entonces va llenando pila por pila con la ayuda de este otro método. Mostrar me mostrará la iésima pila. Quiero ver esta pila, qué elementos tiene, entonces solo muestra esa pila. Y el mostrar paréntesis muestra todas las pilas. Y luego vienen estos vaciados. Ya los vaciados, sabemos que es tomar los elementos de una pila y llevarlos a otra pila. Pero aquí tengo un grupo de pilas. Este primer vaciar, se tiene que identificar a qué pila quiero vaciar. Si quiero vaciar aquí, a la pila I, y la posibilidad de extraer, de tener una pila fuera del conjunto, o sea, una pilita que esté afuera. Voy a dibujar esa pilita. Por decir, esa pilita que esté por aquí. Aquí tengo elementos. Los elementos de esta pila podemos vaciar. Todos los elementos, ¿dónde? A la iésima. Eso es lo que está definido aquí, en este vaciar. Vaciar esta pila que está fuera del grupo de pilas que tenemos en el vector. Sus elementos que se vacíen. ¿Dónde? A la iésima pila. Entonces, en los elementos que tenga, ahí se va a vaciar. Luego, tenemos el vaciado entre pilas, o sea, podemos identificar la pila I, puedo identificar una pila J, quiero vaciar la J a la I, o sea, entre las pilas también podemos hacer un vaciado. Bien, este es el caso de una pila de numeritos y a partir de esto podemos ampliar a cualquier tipo de vector de pilas. Podemos tener un vector de pilas de libros, un vector de pilas de frutas, un vector de pilas de archivos, un vector de pilas, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En base a este modelo, ¿sí? Tenemos que pensar en el modelo, vamos a definir un problema. Voy a copiarme todo esto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una múltiple pila, un vector de pilas, para poder almacenar nuestras tareas, nuestras prácticas, ¿ya? Entonces, voy a adicionar la clase de los elementos. Bien, aquí. Nuestras tareas o nuestros repasos, podemos colocar así como hemos hecho el día lunes, lo mismo. Nuestras hojitas de repasos y vamos a ir apilando. Van a tener una fecha, el tema, y necesitamos saber de quién es este repaso. Bueno, en esta clase asumimos sus getters y sus setters y por tanto vamos a formar muchas pilas donde van a estar los diferentes repasos. Bien, aquí en repaso asumimos los getters, los setters, el leer y el mostrar. Objetos de esta clase es lo que vamos a almacenar aquí, en esta pila. Aquí vamos a tener una pila de repasos y aquí tenemos los métodos para manejar. Bueno, esta parte ya lo hemos visto, lo hemos analizado, sabíamos manejar esta pila. A partir de esto definimos la múltiple pila o la multipila para los repasos. Esta multipila lo que va a hacer es almacenar, dice, en un vector, pilas de repasos. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta pila, la múltiple pila de los repasos. Y para esto, o sea, voy a asumir, reitero, estas dos clases. Primero, que tengo los repasos en sus atributos y en sus métodos. Tengo la pila de los repasos también en sus atributos y en sus métodos. Y lo que voy a hacer es ahora construir esta clase, la múltiple pila o el vector de pilas. Bien, para esto entonces establecemos. Voy a definir esta clase. Sea la clase múltipla de repasos. Atributos. Estoy definiendo, reitero, esta clase. ¿Qué atributos tiene? Un NP para poder saber cuántas pilas tengo dentro del vector que va a manejar mis elementos, ¿sí?
y el vectorcito. Entonces indicamos del tipo private, siempre en todo encapsulado. El NP, que me dice cuántas pilas vamos a manejar con elementos. Y el vector. El vector, ¿qué se llama el vector? El vector P. Bueno, ahí ustedes pueden igual cambiar el nombre que quieran. Este vector P que va a tener capacidad 30 celdas, pero reitero, de estas celdas, o sea, se supone que tiene celdas desde la 0, 1, 2, etcétera, hasta la 29. Vamos a manejar desde aquí. No por didáctica, pero los que quieren manejar desde la 0 pueden hacerlo, no les voy a restringir, pero tienen que saber controlar. Bien, ya tenemos ahí los atributos para la multipila. Public todos los métodos. El primer método es nuestro constructor. El constructor por defecto lo que tiene que hacer, y es su tarea desde constructor, es tener todas las pilas de la multipila vacío. Entonces nos ponemos a pensar, ¿pero cuántas pilas? O sea, todas se refiere a todas en el vector. Porque no sé, o sea, no sé cuántas pilas voy a tener. Puede ser que tenga 5 o 20 o las 29. No sé. Entonces, este constructor tiene que realizar esa tarea de hacer esa inicialización, hacer un for y desde dónde. O sea, los que quieren empezar desde 0, háganlo. Yo empiezo desde 1. Y aquí estoy remarcando. Desde 1 hasta todas las celdas, hasta la 29. Todo dependiendo de la dimensión que le demos al vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... bueno, desde aquí, desde público, voy a mandarlo allá. Cada una de las celdas del vector, mi vector se llama P, cada celda vamos a inicializar con pilas vacías, porque no tenemos elementos todavía. Cada P sub i, cada celdita, se inicializa con el constructor por defecto de pila. Ahí nos ponemos a pensar. Tenemos a este vector con las 29, desde la primera celda hasta el final empezamos a instanciar estas pilas, pero todas en vacío, todas, desde 1 hasta 29, porque todavía no sé cuántas pilas tengo, desde 1 hasta la 29, pilas vacías. Esa es la labor, es la tarea de este constructor, que inicialice todas las celdas. Una vez que ya tenemos las celdas inicializadas, ya podemos empezar a manejar elementos dentro de las pilas. Entonces, para eso vamos a definir todos estos métodos. ¿Sí? Y voy a indentar, ya está. Entonces empezamos, ¿no? Desde nuestro, ahí no me lo dejaré, desde este get, o sea, estoy en la multipila. ¿Qué tiene que hacer el get? El get lo único que hace es retornar ese valor. En realidad lo que va a hacer es devolver el número de pilas que tenemos. Y el set lo que hace es setear, va a setear el NP para saber cuántas pilas vamos a tener. Aquí es vacía. Es vacía, ¿qué tiene que hacer? Lo que les decía, identificamos a una pila I
En este caso estamos identificando a la pila 2, quiero ver si esa pila está o no vacía. Pero identificada la posición, así como en vectores, nosotros tenemos acceso al objeto que está dentro. Y ahí sus conceptos de 121, ¿no? Tengo acceso a ese objeto que está en esa posición. Y esto es muy, muy importante entender. Tengo la posición, que es I, que es la posición que quiero procesar, o sea, es la pila que quiero, en este caso, verificar si está vacía. Identifico a esa pila de esa posición. Y ahí aplicamos programación orientada a objetos. Este objeto de esa posición tiene el método. Y este es el método de una pila. O sea, este método es este. Estamos utilizando este método de una pila. ¿Pero de cuál pila? De la iésima, la que se encuentra en la iésima posición. Y este método me va a devolver la respuesta, me va a decir sí o no, y eso hemos construido en pila. Y por tanto, aquí lo único que hacemos es devolver ese valor. Lo estamos verificando si la pila que está en la posición I del vector está o no vacía. Que me devuelve o true o false. Y este método, bueno, ya hemos visto cómo es el método. Para verificar si una pila está llena, de forma similar, lo que tenemos que hacer es identificar a esa pila de la 10ª posición y con el método de pila, verificamos si esta pila está o no llena. Y este método me va a devolver o true o false. Y lo que hacemos es devolver ese resultado. Y así sabemos si la 10ª pila está o no llena. Número de elementos. Verificamos si la 10ª pila está o no. ¿Cuántos elementos tiene la 10ª pila? Lo mismo. Identificamos a la 10ª pila y determinamos el número de elementos que tiene esa pila. Y este método es de la clase pila. Una vez que sepamos número L, me devuelve. Aquí lo que hacemos es retornar ese resultado. Y así sabemos cuántos elementos tiene la 10ª pila. Para adicionar. Para adicionar, igual identificamos a la 10ª pila. Y tenemos el método adicionar en pila. Y le enviamos el elemento. Este elemento, para nuestro ejemplo, van a ser los repasitos. Y este I tiene que ser posición. Le mandamos un elemento para que pueda adicionarse en la 10ª pila. Identificada la 10ª pila dentro del vector, el método adicionar es la que va a adicionar en esa pila. Para eliminar, identificamos a la 10ª pila y utilizamos el método eliminar de pila que va a extraer a la 10ª pila. Este eliminar me devuelve, que me va a devolver el elemento de esta pila I. Y por tanto, este método tiene que devolver ese resultado. Para llenar. Podemos llenar en elementos. ¿Dónde? En la pila I. Identificamos a la pila y, bueno, la cantidad de elementos que vamos a adicionar. Y hacemos un for. Hacemos un for K desde 1 hasta N para indicar cuántos elementos vamos a colocar en la pila o vamos a llenar en la pila. ¿Qué elementos van a ser? Van a ser repasos. Por tanto, creamos los repasos. Leemos los datos de los repasos. Y estos elementos, que van a ser N, los adicionamos.
Pero ¿dónde vamos a adicionar? Yo tengo un conjunto de pilas. Siempre adicionamos en la yésima. Pero la adición en la yésima ya está definido aquí. ¿Sí? Ya tenemos el método adicional. Simplemente llamamos adicionar en la pila I el repaso RX. De esa forma se va a colocar n elementos, n repasos dentro la yésima pila. Ahora, este llenar es para llenar un grupo de pilas. Pues decimos un for, la primera pila hasta la enésima pila. Bueno, y aquí antes de... Bueno, esto generalmente me sirve ya para llenar una cantidad. El NP inicializamos con este N para saber cuántas pilas vamos a tener. Y de 1 hasta el NP vamos a empezar a llenar. Pero para llenar en cada una de las pilas, pues de esta forma decir la pila 1, luego la pila 2, 3, 4 hasta NP. Para cada pila necesitamos saber cuántos elementos. Para eso hacemos lectura de un dato K. Entonces ya tenemos el dato K, ya tenemos identificada la pila y llamamos a este proceso llenar. Llamamos a llenar en la pila I K elementos. Ya con la ayuda de llenado de una pilita, simplemente llenar con cada valor de I. O sea, la primera vez va a llenar la pila 1. Luego va a llenar la pila 2, la pila 3, la pila 4. ¿Cuántos elementos? K elementos. Y llenar es quien se encarga de crearle los datos de los elementos que vienen a hacer repasos. Bien, el mostrar. Para mostrar debemos identificar la pila, es la yésima pila. Y bueno, tenemos el método mostrar. En pila y podemos hacer su despliegue. De la pila I, identificada la pila, que se muestre. Y mostrar que muestre todo, todas las pilas. Como tenemos una cantidad, entonces hacemos un for y desde la primera pila hasta el número de pilas que tengamos, llamamos a este otro método para que haga el despliegue. Podemos hacer también psub mostrar, igual, pero ya tenemos este método que muestra una pilita. Entonces, identificada la pila 1 que se muestre, luego la pila 2, la pila 3, la pila 4, hasta la cantidad de pilas que tengamos en la multipila. Vaciar es un vaciado hacia la pila I, hacia una de las pilas de una pila que está afuera, les dije. En este caso va a ser una pila de repasos, una pila que está afuera y queremos vaciar en la pila yésima dentro del conjunto. Para eso identificamos a la pila I y tenemos el método vaciar. Este método vaciar está definido en la clase pila, que recibe una pila y hace el vaciado donde nosotros le indiquemos. En este caso es el vaciado hacia la yésima pila. Finalmente, otro vaciar. Vamos a vaciar a la yésima pila. Entonces, estos son posiciones. Vamos a vaciar la jésima. Igual, este método, este vaciar, es de la clase pila. Le estamos mandando una pila que está en el vector, cuyos elementos se vacía hacia esta otra pila. Posición en el vector. Y así tenemos todos los métodos, ¿sí? Los métodos definidos para la multipila de repasos, o sea, es para nuestro ejemplito, para Y a partir de ello es empezar a hacer los problemas. En el programa principal
podemos definir una múltiple pila. Sabemos nosotros por el constructor que esta pila que se está creando, o sea, A, tiene todas las pilas, todas las celdas con pilas vacías, porque es la tarea del constructor. Y ahora nosotros queremos colocar elementos en una cantidad de pilas. Entonces hacemos un read de K, una cantidad, y le decimos a punto llenar con esta cantidad. Y este llenar lo que va a hacer es, ¿dónde está este? Llenar n pilas. Primero define el NP de la multipila y empieza el llenado de cada una de las pilas, de la 1, de la 2, colocando repasos. Eso es lo que hace este método llenar. Y el mostrar, si quisiera mostrar una pilita, quiero mostrar la primera pila, entonces le digo mostrar 1. Solo me va a mostrar la primera pila. O si quiero mostrar todo, el mostrar sin parámetros, o sea, hace el despliegue de todos los elementos de la pila. Bien, entonces a partir de ahí los problemas. Asumiendo de que tenemos una pila, perdón, una multipila, ¿sí? Como esta. Voy a suponer un NP igual a 5. Entonces tenemos 5 pilas. Vamos a llenar, aquí va a estar los repasos de una fecha, aquí los repasos de otra fecha y así. Están apilados los repasos. Quisiera saber de cada una de estas pilas, de cada pila, cuántos repasos son, a ver qué tenemos en los repasos. Son del tema X, por ejemplo. Por ahí todo está mezclado, o sea, porque no sabemos. Por aquí están mezclados los repasos del tema A, del tema B, y aquí del tema C, del tema A, o sea, todo está mezclado. Entonces yo quiero saber cuántos repasos pertenecen a un determinado tema. De cada una de las pilas. Entonces aquí voy a buscar cuántas hay aquí, cuántas hay aquí, cuántas hay en esta otra pila, en todas las pilas. Vamos revisando uno por uno. Para esto dice, de cada pila, se supone que ya está con los elementos. De cada pila lo que voy a hacer es ir extrayendo los elementos y revisar. Pero estos elementos no los tengo que perder. ¿Sí? No es sacar y revisar y ya botarlos, no. Vamos a usar un auxiliar que está fuera de este grupo. Entonces saco el repaso, verifico y guardo. O sea, este pequeño auxiliar me va a servir para resguardar. ¿Sí? Entonces voy sacando los elementos, verificando y guardo. Saco y guardo. Al finalizar, ¿sí? Una vez que ya esto esté vacía, todo lo que he llevado al auxiliar lo vuelvo a reponer. O sea, todos estos elementos vuelven a la estructura. Entonces, esto se vuelve a vaciar, ¿no? Se vacía esta pila. Ahora voy a la segunda pila. En la segunda pila igual hago lo mismo. Todos los elementos de la segunda pila empiezo a sacar, verificar, y una vez que verifique lo llevo a este auxiliar. Cuando todos los elementos se han revisado, estos elementos se vuelven a colocar, a vaciar aquí a la pila 2. Lo mismo hacemos con la pila 3, la pila 4, o sea, los elementos se van extrayendo, se van revisando y se van colocando en este auxiliar. Este auxiliar va a estar ahí, es externo al conjunto de pilas. Representamos, les decía, vamos a contar cada pila, porque tengo un grupo de pilas, contar de cada pila los repasos del tema X. Entonces le digo que sea mi proceso contar y aquí tengo que mandarle la multipila. De repasos, bueno, poniendo A y necesito el tema X.
Bien, ¿qué tiene que hacer este proceso contar? Tiene que revisar cada una de las pilas de la multipila. ¿Sí? Pero para revisar cada una de las pilas tengo que primero revisar la pila 1, luego revisar la pila 2, la pila 3, la pila 4, hasta la cantidad de pilas que tengo. Necesito un contador que revise pila por pila, pila 1, pila 2. Entonces decimos a nuestro proceso. Necesitamos un for y que va a ir desde 1, desde la primera pila, ¿hasta dónde? Hasta la cantidad de pilas que tenga la multipila. Para saber cuántas pilas tiene, ahí está el NP. El get del NP, que me dice el número de pilas que tengo en esa multipila. Este for, o sea, este contador, y que está empezando desde 1 hasta el número de pilas, estamos yendo o recorriendo cada celda, es decir, cada pila. O sea, ya vamos a tener a la pila 1, luego a la pila 2, a la pila 3. Por cada una de las pilas tenemos que hacer el conteo. Entonces, necesitamos un contadorcito que vaya a contar estas prácticas, que va a empezar en 0. Y ahora procesamos la pila. Y vamos a revisar la pila I. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya estoy en la primera pila. Nos imaginamos, estoy en la pilita 1, tengo que empezar a sacar sus elementos, a ver, a revisar y colocar en este auxiliar. Entonces para eso ya necesito el auxiliar. Y el auxiliar me va a servir para todos, no solo para esta pila. Entonces, ese auxiliar podemos definirlos afuera. New pila. Esta es una pilita auxiliar de repasos. Entonces, definimos esta pilita que es el auxiliar para manejar todos los elementos de las pilas. Y ahora recién aquí empezamos. Mientras la iésima pila, ¿de dónde? De la multipila. La multipila es A. Mientras no esté vacía la iésima pila. Y aquí empezamos a observar el manejo de los métodos de la multipila. Y delante, la multipila. Mientras de la multipila no esté vacía la iésima pila. Y es este contador que está yendo desde 1 hasta la cantidad que tengamos. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a ir sacando sus elementos de la iésima pila. En la iésima pila almacenamos repasos. Entonces empezamos a extraer los elementos, pero repasos de la multipila, eliminar o sacar el elemento de la pila I. Entonces, lo que hasta aquí estamos haciendo es sacar un elemento. O sea, nos ponemos a pensar, esto es lo que estamos haciendo, esta tarea. El elemento del tope estamos sacando. Eso es eliminar de la iésima pila. La primera vez es 1. O sea, ahí no estamos sacando toda la pila, sino un elemento estamos sacando. Verificamos si este repaso pertenece al tema X. Si pertenece, entonces vamos a ir contando. C es igual a C más 1. Les decía, este repaso no lo vamos a botar, no nos vamos a deshacer, tenemos que colocarlo en el auxiliar, para eso se define este auxiliar. Estamos sacando de la iésima pila los elementos repaso, y estos repasos los vamos resguardando en el auxiliar. Indicamos adicionar X en el auxiliar. De esa forma, este while lo que está haciendo es sacar todos los elementos de la iésima pila, revisa y cuenta, y C va a tener esa cantidad. Cuando salgamos del while, bueno, esa pila, la iésima, se vacía. Entonces, en la multipila
vamos a vaciar, o sea, de donde hemos sacado de la iésima pila todo lo que hemos llevado al auxiliar, y el auxiliar entra ahí como parámetro. Todo lo que hemos llevado al auxiliar volvemos a reponer, ¿dónde? A la iésima pila. Y mostramos el resultado, que viene a ser C. La cantidad de repasos que pertenecen a ese tema X. Y luego pasamos a la segunda pila. Y la segunda pila, igual. Vamos sacando todos los repasos, vamos revisando al auxiliar y al finalizar tenemos la cantidad de repasos que son de ese tema. Bien, ese es el conteo. Primero siempre, os lo reitero, siempre pensar, ver de que estas multipilas no es como, las pilas de pilas, colas de pilas, donde ahí salían pilas completas, colas completas. Aquí no. Aquí, en este tipo de estructura, lo que vamos a hacer es administrar los elementos. Las pilas se mantienen ahí más o menos como estáticos, pero sus elementos son los que salen y entran. Ese es el concepto, ¿ya? Por tanto, una vez definido ahí los métodos, empezamos a establecer problemas. Siguiente problema. Dice, vamos a llevar el último repaso de cada pila a una nueva pila. O sea, todos los últimos repasos los vamos a llevar a una nueva pila en la multipila, dentro de la misma multipila. Entonces ahora observamos aquí. Los últimos repasos se supone que son los que están en el tope. Voy a echar pinturita. Voy a suponer de que ahí está el último y por aquí está el último, más aquí arriba estará el último. Ay, perdón. Por aquí está el último elemento, de este está ahí abajo. No sabemos cuántos repasos hay en cada pila, pero sí sabemos que cada pila tiene un último elemento que está ahí en el tope, ¿ya? Entonces, estos elementos, los últimos, los vamos a llevar a una nueva pila, ¿sí? Y esta pila la vamos a, esa nueva pila, porque en este caso tenemos una cantidad, un número de pilas. La nueva pila que va a contener a estos últimos elementos lo vamos a colocar aquí atrás, al final. Después de la pila NP. Voy a borrar. La pila la siguiente al NP es la pila 6. Esto vamos a eliminar. Entonces, estos elementos, los últimos, tienen que irse a la nueva pila, que va a ser esta. O sea que vamos a incrementar el conjunto de pilas con una pila cuyos elementos van a ser los últimos de cada una de estas. O sea, este elemento va a venir aquí, este otro elemento igual va a venir ahí, este otro elemento también va a venir aquí. O sea, estamos apilando esos elementos. Todos los últimos van a ser elementos de esta nueva pila. En la multipila ya no solo tenemos 5, ahora vamos a tener 6. Por tanto, tenemos las 6 pilas. Ese es el proceso que vamos a hacer. Entonces dice, la nueva pila, el proceso recibe la multipila de repasos. Pero no necesitamos otro parámetro, solo necesitamos la multipila. Necesitamos sacar a los últimos elementos. Hacemos un for desde la primera pila. Desde la primera pila hasta la cantidad de pilas que tenga la multipila. Vamos a ir extrayendo a los últimos elementos. ¿Cómo extraigo a los últimos elementos? De la multipila de A le decimos eliminar.
¿De dónde? De la yésima pila. Y esto, fíjense, esto así tal cual está, solo está sacando un elemento. ¿De dónde? De donde le vamos a indicar. La primera vez es 1 de la primera pila. La siguiente vez es 2 de la segunda pila. Hasta el NP, o sea, esto ya está sacando a los últimos elementos. ¿Dónde los vamos a colocar? Los vamos a colocar en la misma multipila después del último. El último está dado por, este es el último, fíjense este. Esta es la última pila. Nosotros queremos colocar en la siguiente, entonces le decimos más 1. En esta posición, después del último, vamos a colocar el elemento, el último elemento que hemos sacado. Y así todos los elementos, los últimos, se van extrayendo y se van colocando. Al finalizar, o sea, tenemos que actualizar la cantidad de pilas. Ahora ya no es 5, hemos aumentado 1 más. Entonces vamos a setear el NP con más 1 a la cantidad que tenía. Esto aquí es importante, o sea, porque estamos adicionando una nueva pila dentro del conjunto de pilas. Y van a comparar. Aquí estamos procesando todos los elementos de una determinada pila. Aquí estamos solo sacando el último elemento de cada pila. No necesitamos hacer todo un proceso para sacar al último. El último siempre está en el tope y el último es el que sale en las pilas, ¿verdad? Bien. Para este ejercicio, voy a colocar aquí una tarea. Y para el lunes, ustedes van a revisar el caso de las múltiples colas, ¿sí? Está ahí en la plataforma publicada también. El concepto, la idea es la misma. Tenemos un conjunto de colas en un vector. El acceso a cada una de las colas lo hacemos de la misma manera, ¿sí? En este caso, este ejemplo es una multicola de colas circulares que almacena objetos vehículo. Entonces, esta multicola, este vector de colas, en cada una de sus colitas almacena elementos cola. Y nosotros lo que hacemos es administrar los elementos. En este caso, los elementos son vehículos. Podemos adicionar, podemos sacar, podemos ver cuántos vehículos del color X hay y todo eso, ¿ya? Entonces, esta parte repase porque ya desde el lunes es solo problemas los que vamos a hacer. El concepto es el mismo, es similar. Bien, aquí voy a colocar tarea en base a este ejercicio. Uno, mostrar el primer repaso de cada pila. Mostrar el 10º repaso de cada pila. Llevar a una nueva pila el primer repaso de cada pila. Los repasos de la primera pila, distribuir al resto las pilas. Verificar, contar los repasos del estudiante X. ¿Qué más? Buscar, contar, repasos. Llevar todos los repasos del estudiante
X a la primera pila. Punto. Pero no tenéis tiempo de mirar sus preguntas. No sé si... no, nadie lo ha escrito. Ah, ok. Sin preguntas, sin consultas. Es que estoy con un solo equipo. La siguiente voy a colocar otra pantalla más para mirar, ¿ya? Ok, entonces quedamos en eso. Ahí está su tareita, no se olviden. Voy a abrir la plataforma para que suban esta tarea. Voy a revisar, por favor, sus indentaciones. Estos ejercicios es sobre esta multipila de repasos. Ok, pueden ir saliendo de sesión. Entendí mejor que el presencial y yo no le creo. Vamos a ver, pero no, está dado, por favor, a partir del primer parcial para adelante presencial. Ya no va a haber virtual, ¿ya? Ok, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Todos recorrerían una posición del último ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Todos los repasos, no dice eliminar, no. No, a ver, analice biencito, o sea, no dice eso. O sea, dice todos los repasos, o sea, no dice que la primera pila tiene que ser exclusiva para ese estudiante. O sea, tengo la pila 1, 2, 3, 4, 5. En la pila 1, o sea, ahí tengo que traer todos los repasos de ese estudiante. Ahora, en la pila 1 pueden haber o no haber repasos del estudiante, ¿no? O sea, del resto tengo que traer aquí, a la primera. Voy a... Bien, estoy aclarando entonces ahí en la pregunta. Voy a subir a la plataforma. Ok, hasta luego. ¿Dónde estoy?